Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Pues te doy la bienvenida nuevamente a este podcast en el que vamos a continuar sentando las bases de toda la información que más adelante te haré saber respecto a una propuesta por ahí bastante interesante. No quiero revelar muchos detalles. Sin embargo, hemos hablado ahorita de manera general y concreta también sobre la labor del abogado defensor, la teoría del conocimiento aplicada en el trabajo de la defensa. Hablamos también sobre si es científico el conocimiento que tiene el abogado defensor. Vimos por ahí algunas características. Luego hablamos de cómo entiende la filosofía del derecho. Vimos algunas posturas, la naturalista, la teológica, la racionalista, el positivismo ideológico, el teórico, y también hablamos en parte del realismo. Luego hemos hablado de la ciencia de la ciencia jurídica, cómo entiende la ciencia jurídica al derecho, siendo el derecho como objeto de estudio, y dimos respuesta a la pregunta de cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica. Ahí hablamos de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y la teoría ecológica del derecho de Cosio. Ahí hicimos un contraste para poder responder. Y bueno, de parte de tu servidor, pues yo coincido con Rafael Márquez Piñero en el sentido de que el derecho pues le reviste una ambivalencia. Por un lado es conducta, por un lado es conducta humana, que en sí es objeto de estudio, y por otro es consecuencia de esa conducta humana. Entonces es norma y es conducta, es ambivalente. Bueno, ahora vamos a hablar de la filosofía de la ciencia y más específicamente de la filosofía analítica. Y por supuesto, cómo esto te puede ayudar a ti en tu trabajo como defensor. Esto se va a dividir en varias partes, entonces hoy vamos a hablar sobre las fases por las que pasó la filosofía analítica para comprender ese contexto en el que ha girado el conocimiento y el análisis, mejor dicho, el análisis del conocimiento científico de las diversas ciencias que existen. El abogado muchas veces no es consciente de que puede aprovechar en su favor los avances de la ciencia, esto en sus diversas áreas. Tampoco es consciente sobre la validez y alcance de aquellos conocimientos científicos, a veces tampoco los cuestiona. En este mismo sentido y respecto a la ciencia jurídica, el abogado muchas veces señala, cita, aplica, repite estrategias y conceptos sin tener en cuenta a veces su alcance y la validez. Entonces, pocas veces se pregunta sobre el origen y la posibilidad del conocimiento o se plantea cuestionamientos epistemológicos propiamente dichos. Tampoco suele preguntarse cuánto es capaz de conocer, cómo se conforma un concepto e incluso cómo se llega a él, o cómo podría analizarse un concepto y proponer otro. Tampoco se pregunta si el lenguaje influye en el conocimiento. Y por el contrario, muchas veces, en vez de cuestionar, asume como verdad
lo que cierto autor o catedrático dijo, sin intentar cuestionar las bases teóricas y filosóficas de las que parte, así como los conceptos estructurados en ese concepto que cita o que sigue. Entonces, en pocas palabras, el abogado pocas veces realiza un análisis profundo del conocimiento científico del que forma parte y solamente repite lo que le dicen. Hay una realidad que, como dije alguna vez, es dura, pero no sería correcto negar. En este breve contexto actual, pues, del ejercicio profesional, resulta necesario hablar de la filosofía de la ciencia y más específicamente de la filosofía analítica. Tengamos claro que hay dos vertientes de la filosofía. Una es propiamente la filosofía analítica, que entra en el contexto de la filosofía de la ciencia, y la filosofía tradicional. Esta última pues se pregunta sobre las cuestiones del ser, cuestiones sobre la felicidad, cuestiones sobre la existencia, sobre las cuestiones racionales, alcances del conocimiento, etc. Pero ahora vamos a ver de qué trata la filosofía analítica. Y tengamos claro que la filosofía no es teoría, sino un hacer, es una actividad, como diría Wittgenstein. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros. Entonces la filosofía nos ayuda a clarificar y delimitar pensamientos que muchas veces no están muy claros, también conceptos que muchas veces no están muy claros. Para comenzar a hablar y señalar las características de la filosofía analítica principalmente, te señalaré en este podcast una breve síntesis de las etapas por las que pasó dicha filosofía, así como los principales filósofos de estas etapas. Lo anterior tiene como fuente el libro denominado Filosofía de la Ciencia en el siglo XX, del doctor Christian C. Carman, quien también hace una breve reseña histórica de la filosofía analítica. Pero pues para efectos de no hacerte tan largo y también hacer ameno este podcast, te lo voy a sintetizar, porque es bastante importante conocer siempre el origen de la generación de conocimiento. Comenzamos. La filosofía analítica se desarrolla en 3 fases. En la primera fase, que es denominada como clásica, se tiene una caída del idealismo, el cual tuvo un periodo de fuerza que fue en decadencia durante el último cuarto del siglo XIX. Y en consecuencia de lo anterior, comenzó a surgir lo que se denominaría como los nuevos realistas. Sin embargo, 2 filósofos saldrían a la luz como representantes y pioneros de una nueva forma de hacer filosofía: Bertrand Russell y George E. Moore, quienes encontraron influencia para su trabajo en el pragmatismo y también en un movimiento objetivista y otro que se llamaba antipsicologismo. Sin embargo, hubo otro personaje bastante interesante que cuando se habla de filosofía analítica sale a la luz. Es Ludwig Wittgenstein. Él surge en 1912 y en 1922 publica su famoso libro denominado Tractus Lógico-Filosóficos o Tratado Lógico-Filosófico. Esta es, en síntesis, la primera fase clásica de la filosofía analítica. La segunda fase se denomina continental o filosofía analítica continental. Y aquí es donde, para 1920, surgen grupos antimetafísicos.
porque la metafísica pues también era una corriente de pensamiento bastante que estaba tomando bastante auge, pero a los filósofos analíticos los postulados que tenía la metafísica se le hacían muy poco coherentes y con muy poca fuerza, y también que no podían ser demostrado lo contrario, y es ahí pues la falta de credibilidad de algunos postulados de la metafísica. Entonces, en esta década de 1920, con estos grupos antimetafísicos, traían un corte empirista y se interesaban en el lenguaje de la ciencia. Entonces, con este contexto de la filosofía analítica continental, para 1929, uno de esos grupos antimetafísicos que existían tomó bastante fuerza y fue conocido como el Círculo de Viena. Este Círculo de Viena pues, estaba conformado por físicos, matemáticos, filósofos, entre muchos otros, ¿sí? Y ellos dieron origen a lo que se llamó el positivismo lógico o empirismo lógico, y tenían un postulado muy concreto, que es: solo los enunciados con contenido empírico tienen significado cognoscitivo. Vaya, entonces para ellos todo requería tener una base empírica, más allá que idealista. Fue el grupo que más influencia ejerció durante esta época en la filosofía analítica. Hubo muchas frases, muchas conferencias, cada miembro se dedicaba a diversos temas, entonces no todos estaban enfocados en una sola cosa. La tercera fase de la filosofía analítica surge en la posguerra. Entonces esta tercera fase es la filosofía analítica de la posguerra y tiene pues sus comienzos al final de la Segunda Guerra Mundial. En dicha fase, la materia de análisis eran las expresiones lingüísticas y las interpretaciones, motivo por el cual surgieron dos líneas de pensamiento: la filosofía lingüística por un lado y el construccionismo lógico por otro. La filosofía lingüística tenía como fin el análisis de expresiones lingüísticas ordinarias pero que resultaban ambiguas, y de ello identificaba los distintos significados que esa expresión tenía y elegía el que consideraba mejor y lo extrapolaba con los demás. El filósofo que sale a surgir aquí, o a relucir más bien, es Moore. Él creó una técnica que se llamó análisis por distinción. Otro filósofo que surge en esta fase de la posguerra de la filosofía analítica es Rudolf Carnap. Él fue el mayor exponente, pero del construccionismo lógico. Y se señala que el fin de la filosofía lingüística y el construccionismo lógico, pues era la elucidación. Sin embargo, fue Rudolf Carnap quien sentó mejor las bases y aclaró lo que era la elucidación empleada por ambas, con una mayor aplicación en el construccionismo lógico. Es decir, la elucidación es transformar o reemplazar un concepto inexacto por otro exacto. Sin embargo, deben seguirse ciertas reglas con determinada rigurosidad. Aquí te digo que tengas mucho ojo y no se te olvide, ya que es la base principal de mi postura para sostener conceptos y algunas definiciones que en podcast más adelante iré tratando, así como en temas metodológicos. No pierdas de vista esto. Esta es pues la tercera fase de la filosofía analítica en síntesis y en los aspectos más importantes que surgió de estas dos corrientes de la filosofía. Ahora, ¿qué es entonces la filosofía analítica? Hasta ahorita te he dado ese contexto histórico en el que se desarrolló, pero no te la he definido. Antes de decir qué es la filosofía analítica, tomaré como referencia lo señalado por el doctor Christian C. Karlmann para manifestar lo que no es la filosofía analítica. La filosofía analítica no es un cuerpo de doctrinas, no es un conjunto de tesis básicas, no es un método, no es un problema típico de la filosofía, no es un método, y aquí
voy a hacer una pequeña distinción. De las corrientes de la filosofía tradicional está, por ejemplo, la fenomenología, que es una corriente de pensamiento filosófico, pero también es un método para obtener conocimiento de las cosas. Y no es un problema típico de la filosofía como el amor, el conocimiento, la sociedad, el capitalismo, etc. Entonces, no es un conjunto de tesis básicas ni un cuerpo de doctrinas por el hecho de que no postula, como es la ciencia, determinados conocimientos, ¿sí? A través de cierta de experimentación. Entonces, ¿qué es la filosofía analítica? Es una expresión que sirve para agrupar a un conjunto de filósofos con intereses similares respecto al lenguaje en la filosofía, analizar el producto de la ciencia, sus conceptos, sus métodos y sus diferentes vertientes. Esto mediante la elucidación de conceptos. Punto. Eso es la filosofía analítica. Y estas son las bases, así muy sintetizadas y concretas de la filosofía analítica en sus antecedentes. Ahora, con lo anterior, nos va poniendo el contexto sobre cómo es que se entiende, cuestiona y analiza a la ciencia en cuanto a los conceptos que la misma crea. Asimismo, ¿qué debemos entender por filosofía analítica? Ahora bien, ¿esto para qué te puede servir a ti como abogado? Es simple. Y también como estudiante te puede servir. Te sirve para cuestionar lo que sabes sobre derecho penal, derecho civil o vaya, cualquier área de derecho. También el derecho procesal, en este caso el derecho procesal penal. Los conceptos que abundan en la cantidad de libros fuera de la jurisprudencia, claro, pero en las doctrinas, en las teorías, o sea, te sirve para cuestionar. Entonces, pero con una rigurosidad, para que la opinión que tú des tenga un fundamento bastante elocuente y bastante racional y sistematizado. No nada más porque se te ocurrió, dejando de lado varios aspectos subjetivos. Entonces te recomiendo ampliamente estudies sobre filosofía analítica y créeme que no volverás a ver la defensa penal y el derecho penal de la misma manera. Con esto terminamos el podcast de hoy, un podcast muy corto, pero sustancial en información. Recuerda que pues, hay que hacer ameno esta plática que tenemos tú y yo, y te estoy compartiendo también parte de mi forma de ver el derecho, el litigio, parte de ver el derecho penal, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Si quieres que trate algún tema en específico, no dudes en mandarme una pregunta a través de audio por Anchor. Ahí está en la descripción del podcast cómo puedes contactarme. También sigue la página de Facebook y compártele esto al amigo estudiante, al amigo abogado, y pues el fin de todo esto es construir conocimiento, pero fuera de cuestiones subjetivas, irlo creando con bases racionales de filosofía analítica y también de ciencia, no nada más porque yo leí o creí de otro autor. Entonces se analiza, obvio, lo que yo cito pues es porque se lo analizo y lo contrasto, y pues es lo más práctico para poderte presentar en un primer acercamiento esta información. Me despido, aquí vamos a andar para cualquier cosa. Soy Andrés Sarellano. Nos vemos en el próximo podcast.